Trazando el puente entre ciencia y sabiduría ancestral, Gregg Braden explora el poder de las emociones en la realidad cuántica. En el umbral de un nuevo despertar, nos encontramos frente a un enigma que desafía la comprensión de nuestra realidad. Es aquí, en estas páginas, donde el explorador de horizontes, Gregg Braden, nos invita a unir dos mundos aparentemente inconexos, el dominio de la ciencia moderna y la sabiduría ancestral. Este libro, trazando el puente entre ciencia y sabiduría ancestral, Gregg Braden explora el poder de las emociones en la realidad cuántica. No es solo una obra literaria más, es una puerta a la comprensión profunda del entramado de la existencia misma. Con meticulosa investigación respaldada por una intrépida curiosidad, Braden despliega ante nosotros un tapiz en el que la física cuántica y las tradiciones milenarias se entrelazan, tejidas con un hilo común, el impacto ineludible de nuestras emociones en la realidad que nos rodea. Este libro buscará responder a insondables preguntas, explorando cómo nuestras percepciones, creencias y emociones no son meros ecos en el vacío, sino poderosas fuerzas que moldean nuestro mundo. Prepárense para embarcarse en una jornada que trasciende el tiempo y el espacio, un peregrinaje por la sabiduría esparcida a través de los siglos y los recientes descubrimientos que revolucionan nuestra visión del cosmos. Este no es solo un viaje de la mente, sino también del corazón. Porque en la convergencia de la ciencia y la espiritualidad, radica una verdad tan antigua como el universo y tan nueva como el último aliento de las estrellas. Estamos inextricablemente conectados con todo lo que existe. Bienvenidos a un diálogo transformador entre lo que sabemos y lo que estamos por descubrir. Durante mucho tiempo, el abismo entre la ciencia y la espiritualidad ha parecido infranqueable. Se nos ha enseñado a verlos como dos universos paralelos que no se encuentran, por un lado, la ciencia, con su metodología basada en pruebas y lógica, por otro, la espiritualidad, rica en simbolismo y fe. Sin embargo, esta percepción de desconexión es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Gregg Braden, con su mente de ingeniero y su corazón de explorador de misterios antiguos, se ha lanzado en una búsqueda apasionante para tender puentes entre estos dos mundos. Con la convicción de que la espiritualidad no es mera superstición y que la ciencia no tiene por qué estar desprovista de asombro y misticismo, nuestros paradigmas actuales son retados por sus ideas. Su camino comienza por reconocer la unidad que existía en las antiguas civilizaciones, donde ciencia y espiritualidad no eran voces opuestas sino diferentes expresiones de la misma verdad. En culturas como la egipcia o la védica, el conocimiento era holístico, buscando comprender tanto las leyes cósmicas como las verdades internas del ser humano. Braden sugiere que la separación comenzó durante la Ilustración, un periodo donde la razón se erigió como la única vía para obtener el conocimiento. Todo lo que no podía ser cuantificado o replicado en un laboratorio empezó a considerarse menos válido. Las emociones, las intuiciones y las experiencias espirituales fueron relegadas a un segundo plano. Sin embargo, Braden no se detiene en la crítica a esta división, sino que nos lleva por un camino de reconexión. Se sumerge de lleno en lo que la nueva física cuántica está revelando sobre la realidad y cómo esto resuena con las enseñanzas ancestrales. Por ejemplo, la idea cuántica de que el observador influye en el resultado de los experimentos entrelaza la responsabilidad humana con la materia y la energía de formas que las antiguas tradiciones ya insinuaban a través de sus prácticas y creencias. Gregg Braden nos insta a mirar las coincidencias entre los textos antiguos y las teorías cuánticas, descubriendo un lenguaje común que había sido olvidado con el tiempo. Estas correlaciones no son meras casualidades, argumenta, sino señales de un conocimiento profundo sobre la naturaleza de la realidad, un conocimiento que puede guiar tanto nuestra ciencia como nuestra espiritualidad hacia una comprensión más completa de nosotros mismos y del universo. El objetivo de Braden es ofrecer un itinerario para esta reconexión, proponiendo un diálogo entre la ciencia y la espiritualidad que pueda enriquecer ambas perspectivas.
Es un llamado a reintegrar lo que nunca debió separarse, a abrazar el misterio con la misma reverencia con que abrazamos los hechos, y a reconocer que la verdadera sabiduría reside en la fluidez entre el corazón y la mente, entre lo empírico y lo místico. Entre la rigurosidad de los experimentos y la profundidad de la meditación, Braden ve un futuro donde no solo reaprendemos a comunicarnos con el cosmos y con nosotros mismos, sino que también reconstruimos esa conexión perdida que es capaz de llevarnos a una era de descubrimientos y de crecimiento espiritual sin precedentes. La visión de un mundo donde ciencia y espiritualidad se reconcilien puede parecer utópica para algunos, pero para Gregg Braden, es simplemente el siguiente paso esencial en nuestra evolución como especie consciente y conectada. Adentrándonos en la naturaleza de la realidad cuántica, Gregg Braden nos invita a reconsiderar lo que sabemos sobre nuestro mundo y nuestra interacción con él. Las leyes que rigen el muy pequeño ámbito de los cuanta nos dicen que la materia no es tan sólida como creíamos, más bien, es una danza de energías y posibilidades. Según Braden, la física cuántica revela una verdad fascinante: el observador influye en la realidad observada. Esto sugiere que nuestra percepción no es pasiva, sino una interacción activa con el entramado de la existencia. Cuando observamos una partícula a nivel cuántico, el acto mismo de ver afecta el estado de dicha partícula. Este principio, conocido como el efecto del observador, nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde llega nuestro poder para cambiar la realidad? Este fenómeno cuántico no solo tiene implicaciones científicas, sino que también resuena con la sabiduría ancestral que nos habla de una conexión profunda entre nosotros y el universo. Muchas tradiciones antiguas han enseñado que somos creadores de nuestra realidad, y ahora, la ciencia comienza a entender cómo podría ser esto posible. Braden argumenta que la experiencia humana está intrínsecamente ligada a esta realidad cuántica. Nuestros pensamientos y emociones, dice, pueden interactuar con el campo cuántico que nos rodea, por lo que nuestras intenciones más profundas podrían, de hecho, influenciar la materialización de nuestra realidad física. Esta interconexión va más allá de lo individual, tiene el potencial de afectar el medio ambiente y las personas que nos rodean. Hay experimentos que sugieren que la conciencia colectiva puede tener efectos mensurables en el mundo físico, un concepto que Braden explora con rigor y apertura. Gregg Braden también apunta hacia experimentos como el famoso doble rendija, que demuestran las particularidades de las partículas actuando de manera distinta cuando se les presta atención. Este experimento cuestiona la naturaleza misma de lo que consideramos real y fijo, y abre la puerta a la posibilidad de que existan múltiples realidades simultáneas, dependiendo de nuestras elecciones y observaciones. Asimismo, nos lleva a la conclusión de que el espacio y el tiempo no son tan lineales e inmutables como creíamos, sino que más bien son una tela interconectada en la cual cada punto puede afectar a otro, y el pasado, presente y futuro podrían estar entrelazados en una complejidad más allá de nuestra comprensión inmediata. Braden nos desafía a expandir nuestra visión del mundo y a considerar que el espacio que consideramos vacío en realidad está lleno de un potencial ilimitado. Este campo de energía subyacente, que él se refiere como el campo de punto cero, es un océano de energía infinita del cual todo en el universo surge y eventualmente retorna. Reflexionando sobre estos principios, Gregg Braden construye un pilar fundamental de su propuesta. La comprensión de la realidad cuántica es clave para desbloquear aspectos de nuestra existencia que hasta ahora parecían reservados para la esfera de lo místico o sobrenatural. Con cada descubrimiento científico, nos acercamos un paso más hacia la fusión de la ciencia moderna con la sabiduría ancestral, ampliando así nuestra capacidad para entender y participar conscientemente en la creación de nuestra experiencia humana. Las emociones no son solo estados pasajeros en nuestra psique, son potentes emisoras de energía que afectan la realidad cuántica que percibimos. Gregg Braden ha explorado en profundidad cómo nuestros sentimientos más internos tienen la capacidad de interactuar con, e incluso, moldear la matriz energética que es la base del mundo material.
Según las investigaciones examinadas por Braden, parece existir una correspondencia directa entre las emociones que experimentamos y los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Por ejemplo, la gratitud y el amor son emociones de alta frecuencia que pueden generar una onda positiva en el campo cuántico, atrayendo experiencias y circunstancias igualmente positivas. Por otro lado, emociones como el miedo o la ira son de baja frecuencia y pueden llevar a la materialización de realidades menos deseables. Este entendimiento nos lleva a una profunda reconsideración de cómo gestionamos nuestras emociones en la vida cotidiana. No solo estamos hablando de bienestar emocional, sino de un tipo de influencia tangible en el mundo que nos rodea. Una de las revelaciones más sorprendentes en los trabajos de Braden es el efecto que las emociones colectivas tienen en el campo global. Episodios de gran alegría o tragedia colectiva parecen producir cambios medibles en la actividad electromagnética terrestre. Esto abre la puerta a preguntarnos, ¿podríamos mediante la coordinación de nuestras emociones mejorar o degradar nuestro propio entorno a gran escala? En los círculos de sabiduría ancestral, esto no es novedoso, muchas tradiciones han sostenido que somos co-creadores de nuestra realidad a través de nuestras intenciones y emociones. La ciencia moderna, con sus instrumentos de medición cada vez más precisos, comienza a reconocer lo que los ancianos han afirmado durante milenios. Braden no ignora las diferencias metodológicas entre la ciencia y estas prácticas ancestrales, pero señala que el resultado, el impacto emocional en el entorno, es notablemente similar. El poder oculto de las emociones nos plantea entonces una gran responsabilidad. Si lo que sentimos es capaz de influir en la realidad que experimentamos, tenemos el deber de ser conscientes de nuestras emociones, de entrenarnos en la autogestión emocional y de cultivar activamente estados internos que no solo nos beneficien a nivel personal, sino que también contribuyan al bienestar colectivo. Así, Gregg Braden nos invita a ver en nuestras emociones una herramienta poderosa y a menudo subestimada. Les asigna un rol protagónico en la forma en que interactuamos con la realidad cuántica, en la que todos estamos inmersos y somos partícipes activos con cada emoción que elegimos albergar. Este conocimiento nos abre un camino fascinante hacia la creación consciente de un mundo que, en esencia, es un reflejo de nuestro paisaje emocional interno. La sabiduría ancestral, aunque a menudo relegada al ámbito de los mitos y las leyendas, alberga en su núcleo verdades profundas que la ciencia moderna apenas está comenzando a descifrar y comprender. En su trayectoria por establecer puentes entre dos mundos aparentemente distantes, Gregg Braden nos invita a reexaminar el conocimiento antiguo con ojos contemporáneos, proporcionando un rico tapiz que interhuye los hilos de la experiencia humana a lo largo de milenios. Los antiguos, maestros en leer las estrellas y los ciclos de la naturaleza, desarrollaron sistemas complejos de creencias y prácticas que regían su vida diaria. Su comprensión del cosmos, aunque no científica en el sentido moderno, estaba fundamentada en observaciones detalladas y experiencias vividas que han perdurado hasta nuestros días en la forma de tradiciones esotéricas y rituales sagrados. Aunque durante mucho tiempo se ha considerado que tales prácticas carecían de fundamento empírico, investigaciones recientes en campos como la física cuántica y la neurociencia están comenzando a revelar asombrosas correlaciones. Por ejemplo, la noción del tejido interconectado de la vida, frecuente en muchas tradiciones indígenas, encuentra resonancia en el concepto de entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden influirse mutuamente a pesar de estar separadas por vastas distancias. Además, la importancia de la intención y la emoción en las prácticas curativas ancestrales refleja lo que la ciencia está descubriendo acerca de la influencia de la mente sobre el cuerpo. El efecto placebo, un fenómeno ampliamente reconocido y estudiado en la medicina moderna, evidencia el poder que tienen nuestras creencias y emociones sobre nuestra fisiología. Lo que los antiguos entendían como el poder de la fe, hoy lo podemos interpretar a través de la psiconeuroinmunología, la ciencia que estudia cómo nuestros estados mentales afectan a nuestro bienestar físico.
La veneración de la naturaleza y la conexión con el mundo natural son elementos comunes en las prácticas espirituales tradicionales y constituyen un llamado a recordar que somos parte de un sistema más grande y dinámico. Este respeto por la vida y su interdependencia es ahora ecoado por la creciente urgencia de la sostenibilidad ambiental y el entendimiento de que nuestras acciones tienen consecuencias directas en el planeta. Sin embargo, existen claras diferencias entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna, especialmente en sus métodos y en la manera en que comunican y validan el conocimiento. Mientras la ciencia se basa en la experimentación, la medición y la replicabilidad, el conocimiento ancestral se transmitía a través de relatos orales, la observación directa y la experiencia personal, a menudo cargada de un componente espiritual. En este diálogo entre el pasado y el presente, Gregg Braden nos reta a mirar más allá de las aparentes discrepancias para encontrar la esencia que comparten, un deseo incesante de comprender el universo y nuestro lugar en él. Al hacerlo, podemos desbloquear nuevos caminos hacia la sabiduría y la armonía, integrando las lecciones de nuestros ancestros en la estructura de nuestro moderno entendimiento científico. En resumen, cuando nos dedicamos a entender la sabiduría ancestral no solo estamos explorando la historia de la humanidad, sino que estamos descubriendo claves que pueden desbloquear puertas hacia un futuro donde la ciencia y la espiritualidad no solo coexisten, sino que se complementan y enriquecen mutuamente, forjando un nuevo paradigma para nuestra evolución colectiva. En nuestra búsqueda por conectarnos con el tejido más profundo de la realidad, Gregg Braden invita a tender puentes entre dos mundos que, durante mucho tiempo, parecían distantes, el de la ciencia y el de la espiritualidad. En este capítulo, exploramos las estrategias y métodos que él propone para que ambos ámbitos se complementen, en lugar de competir o ignorarse mutuamente. Braden identifica que, en su esencia, tanto científicos como espiritualistas buscan respuestas a las mismas preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Qué es la vida? ¿Existe una conciencia mayor? Miremos más de cerca los preceptos científicos, leyes, teorías y modelos que explican el funcionamiento del universo desde lo subatómico hasta lo cósmico. Paralelamente, remontémonos a los principios espirituales transmitidos a través de generaciones, los cuales ofrecen interpretaciones de la existencia y pautas para la armonía en la vida. Braden propone una aproximación interdisciplinaria que incluye meditaciones guiadas diseñadas para alinear la mente consciente con el inconsciente, técnicas de respiración profundas que ayudan a conectar el cuerpo físico con las emociones y prácticas de atención plena que fomentan la presencia y apertura mental para recibir conocimiento tanto tangible como intangible. Toma, por ejemplo, el principio cuántico de la no localidad, que sugiere que dos partículas pueden afectarse instantáneamente a distancias enormes. Braden lo relaciona con la interconexión que muchas tradiciones espirituales ya reconocen entre todos los seres. Sugiere que si aplicamos este entendimiento a nuestras vidas, podríamos mejorar la calidad de nuestras relaciones y potenciar la empatía a nivel colectivo. El poder de la intención es otro punto de convergencia. Mientras la espiritualidad a menudo habla del poder de la oración o de la intención enfocada, la ciencia ha empezado a documentar, a través de la física cuántica y el estudio de la conciencia, cómo nuestras intenciones pueden influir en el mundo físico. Braden destaca las investigaciones que demuestran los efectos tangibles de la intención grupal en fenómenos como la tasa de criminalidad de una ciudad. Él sugiere que podemos emplear rituales modernos basados en estos principios para incrementar nuestra coherencia interna y elevar nuestra resonancia emocional. Al hacerlo, no solo influimos en nuestro bienestar personal, sino que también contribuimos a un campo colectivo que puede encaminar a la sociedad hacia estados de paz y armonía. Braden no omite la importancia de mantener el escepticismo científico y la valoración crítica de la evidencia. No obstante, insta a una apertura mental que permita la incorporación de métodos y conocimientos que, aunque antiguos o no del todo comprendidos, tienen el potencial de enriquecer nuestras vidas en múltiples dimensiones. En este aspecto, propone talleres y convivencias donde la ciencia y la espiritualidad dialogan, creando espacios de aprendizaje y sanación.
Este enfoque holístico podría ser la clave para enfrentar desafíos contemporáneos como el estrés, la desconexión y las crisis de salud mental. Braden nos motiva a considerar que la unión de ciencia y espiritualidad no solo es posible, sino también necesaria para un futuro más prometedor, donde el bienestar individual se refleje en un bienestar colectivo. La invitación de Gregg Braden es a ser pioneros en esta nueva era de comprensión, uno donde ciencia y espiritualidad se entrelazan en un fuerte abrazo, permitiéndonos trascender nuestras limitaciones actuales y crear una realidad en la que todos prosperamos. Con estas estrategias y métodos que trazan puentes entre dos mundos aparentemente separados, nos acercamos a un horizonte donde la sabiduría ancestral y el conocimiento científico alimentan el alba de una humanidad más consciente y conectada. En su incansable búsqueda por unir la brecha entre la ciencia y la espiritualidad, Gregg Braden ha reunido una serie de casos de estudio y anécdotas que ilustran no solo la viabilidad de sus teorías, sino también su impacto tangible en la vida cotidiana de las personas. Uno de estos casos es el estudio realizado en un hospital en Japón, donde los pacientes de una unidad de cuidados coronarios fueron sometidos a terapias que integraban prácticas meditativas milenarias con tratamientos médicos convencionales. Los resultados fueron asombrosos, no solo hubo una notable mejora en los parámetros cardíacos de los pacientes, sino que también se registró una reducción en los niveles de estrés y ansiedad, lo que sugiere una influencia directa de las emociones en la recuperación física. Otro ejemplo significativo fue la investigación que contempló a comunidades que viven en entornos extremos. En estos lugares, las personas no solo sobreviven, sino que prosperan gracias a una profunda comprensión de su conexión con la naturaleza y el universo. Al aplicar esta sabiduría ancestral en conjunto con conocimientos científicos modernos sobre sustentabilidad y ecología, estas comunidades han logrado crear sistemas resilientes que desafían muchas de las concepciones actuales de desarrollo y progreso. También resalta la experiencia de un grupo de monjes tibetanos que, mediante técnicas de meditación profundas, demostraron ser capaces de modificar su temperatura corporal, evidenciando así el poder de la mente sobre la materia. La ciencia contemporánea, al estudiar fenómenos como este, confirma que las emociones y los estados mentales pueden influir significativamente en nuestra biología y entorno físico. Estas historias y muchas otras compiladas por Braden componen un sólido cuerpo de evidencia en favor de su propósito de integrar la ciencia con la espiritualidad. Constata que, cuando se alinean los sentimientos con un conocimiento profundo y una intención clara, nuestra interacción con el mundo puede cambiar radicalmente, dibujando horizontes prometedores para el avance de nuestra conciencia y capacidad creadora. Y es que, a través de estos estudios de caso, se hace evidente que las emociones son una fuerza poderosa y medible que, integrada con un entendimiento pragmático de la ciencia, puede resultar en una mejora significativa tanto a nivel individual como colectivo. Estas líneas de evidencia práctica sostienen no solo la validez, sino también el inmenso potencial que reside en la visión de Braden, donde la sabiduría ancestral y la ciencia convergen para desbloquear nuevas dimensiones de bienestar y realización personal. Y así, paso a paso, podemos vislumbrar cómo se teje una realidad donde lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo científico, no son enemigos sino aliados en el viaje hacia un futuro más integral y armonioso. En la medida que nos adentramos en un viaje de descubrimiento a través de la obra de Gregg Braden, llegamos a comprender que la convergencia de la ciencia y la sabiduría ancestral no es solo una fusión de teorías y prácticas, es una puerta abierta hacia un futuro donde la conciencia humana se expande en todas sus posibilidades. Mirando hacia adelante, contemplamos un horizonte donde las barreras entre lo material y lo espiritual se disuelven. Las proyecciones indican que a medida que abrazamos este entendimiento emergente, comenzamos a rediseñar nuestra realidad colectiva. Una realidad que reconoce el poder de nuestras emociones y pensamientos en la materia que nos rodea. El impacto de tal conocimiento va más allá de la esfera personal. En el ámbito social, podríamos presenciar un incremento en la cohesión y la colaboración entre pueblos y culturas. A nivel global,
tal vez observemos las primeras luces de una era de respeto renovado por nuestro ambiente, guiados por un sentido profundo de interconexión con la naturaleza y cada ser que habita este planeta. En cuanto al desarrollo espiritual, la expansión de la conciencia podría llevarnos a redescubrir nuestras capacidades latentes, como la intuición y la habilidad de sanación innata. Los enfoques tradicionales de meditación y mindfulness podrían entrelazarse con una comprensión más profunda del tejido cuántico que compone nuestra realidad, dando paso a prácticas espirituales enriquecidas por el saber científico. A nivel material, el entendimiento de la influencia de nuestras emociones y creencias podría transformar todo desde la medicina hasta la tecnología. La medicina personalizada, por ejemplo, podría evolucionar para no solo tratar los síntomas físicos, sino también para armonizar el estado emocional y mental del individuo, creando así soluciones más holísticas y efectivas. Por otro lado, la tecnología, que a menudo es vista como una fuerza deshumanizante, tiene el potencial para reorientarse hacia la amplificación de nuestras capacidades humanas y la promoción de la conexión genuina entre las personas. Imaginemos dispositivos y herramientas diseñadas con un conocimiento íntimo de la interacción entre nuestras emociones y el mundo cuántico. Greg Braden apunta a que estamos al amanecer de una nueva era donde la conciencia se vuelve la moneda de cambio más valiosa. Una época en la que el conocimiento antiguo y la ciencia futurista se entrelazan para revelar una comprensión mucho más amplia del cosmos y de nuestro lugar en él. Con estas ideas en mente, nos quedamos con el llamativo cuestionamiento sobre cómo cada uno de nosotros adoptará y aplicará estos principios. ¿Cómo moldeará cada individuo su existencia y la de aquellos a su alrededor? ¿Cómo contribuiremos a la conjunción entre la sabiduría de nuestros ancestros y los descubrimientos punteros de la ciencia para co-crear un futuro en el que no solo sobrevivimos, sino que prosperamos en todas las facetas de nuestro ser? El futuro, al parecer, nos pertenece y es un lienzo listo para ser pintado con las pinceladas de nuestro conocimiento emergente y nuestras emociones más puras. En esta conclusión, Greg Braden nos insta a considerar una idea poderosa: cada uno de nosotros es un CEO creador de la realidad que vivimos. A lo largo de las páginas de Trazando el puente entre ciencia y sabiduría ancestral, hemos explorado cómo la sabiduría ancestral y los hallazgos de la ciencia moderna se entrelazan, permitiéndonos entender mejor la trama de la existencia y nuestro lugar en ella. Hemos aprendido que nuestras emociones y pensamientos tienen el potencial de influir directamente en nuestro entorno, que no estamos separados del mundo a nuestro alrededor, sino que somos parte integral de este campo cuántico interconectado. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas, cómo interactuamos con los demás y cómo cada uno de nuestros sentimientos y conocimientos contribuye a la tela colectiva de la conciencia humana. A medida que cerramos este capítulo, miramos hacia el futuro entendiendo que el conocimiento por sí solo es insuficiente. La verdadera comprensión emerge cuando el conocimiento se une al sentimiento, es ahí donde reside el poder transformador que puede dar forma a nuestra realidad. Con esta comprensión, no solo honramos nuestras raíces más profundas y nuestras tradiciones más ricas, sino que también abrimos las puertas a un futuro en el que la ciencia y la espiritualidad caminan de la mano. Este viaje por el puente que Greg Braden ha delineado no termina aquí. Es un proceso continuo de descubrimiento personal y colectivo que nos invita a participar activamente en la co-creación de un mundo que refleje lo mejor de lo que podemos ser. Por último, te invito a que te preguntes: ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido en mi vida diaria? ¿De qué manera mis emociones y pensamientos están dando forma a mi entorno y a mi realidad? Al meditar sobre estas preguntas, podemos comenzar a dirigir conscientemente nuestra vida hacia un futuro más armonioso y satisfactorio, tanto para nosotros mismos como para las generaciones venideras.